Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, va a despertar muchas emociones y recuerdos en quienes nos siguen. Vamos a hablar de una figura que ha capturado la atención de muchísimas personas, no solo en Turquía sino a nivel internacional, y de una relación que generó un torbellino de especulaciones, admiración y por supuesto, mucho cariño. Me refiero, por supuesto, a la maravillosa Demet Özdemir y sus recientes y emotivas palabras sobre sus recuerdos con Can Yaman. Así que prepárense porque este viaje al pasado, a los días de Erkenci y más allá, promete ser fascinante. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desgranar este tema tan interesante. Demet Özdemir, esa estrella que brilla con luz propia en la actuación turca, ha tenido unos gestos que realmente nos tocan el corazón. En varias ocasiones recientes, al ser abordada por la prensa, ha compartido reflexiones sobre su pasado, y particularmente sobre su tiempo trabajando y compartiendo escenario con Can Yaman. Y lo que más ha resonado en estas declaraciones es su profunda apreciación por esos momentos. Ella misma lo ha dicho, y lo ha hecho con una sinceridad que desarma. Mis recuerdos con Can Yaman son un tesoro. Imaginen. Un tesoro. Eso ya nos da una pista de la magnitud de lo que esos recuerdos significan para ella. No son solo recuerdos de trabajo, no son solo anécdotas de un rodaje exitoso. Son, en sus palabras, un verdadero tesoro. Y es que, seamos honestos, ¿quién no recuerda la explosión de popularidad que supuso la serie Erkenci? Para quienes no la han visto, les cuento un poquito. La historia giraba en torno a Sanem, una joven aspirante a escritora que se ve envuelta en el mundo de la publicidad de una manera inesperada. Y allí, en ese vibrante escenario, se cruza con Can, un fotógrafo exitoso y un espíritu libre. La química entre Demet y Can en esa serie fue, sencillamente, eléctrica. Los fans de inmediato se enamoraron de su pareja en pantalla, de las idas y venidas de su relación, de sus miradas, de sus diálogos chispeantes, de esa conexión que trascendía la pantalla. Y claro, como suele suceder con las parejas que enamoran al público, las especulaciones sobre su relación en la vida real no tardaron en aparecer. Ahora, volviendo a las palabras de Demet, cuando ella define sus recuerdos como un tesoro, nos está diciendo mucho. Un tesoro implica valor, algo preciado, algo que se guarda con cariño y que se protege. No es algo que se olvida fácilmente o que se desecha. Es algo que forma parte de nuestra historia personal y profesional. Y en el caso de Demet y Can, esa historia compartida fue inmensamente exitosa. Erkenci no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en decenas de países, convirtiéndolos a ambos en ídolos globales. Imaginen la cantidad de horas que pasaron juntos en el set, los desafíos que enfrentaron, las risas, las frustraciones, los momentos de aprendizaje. Todo eso sin duda forja lazos, crea experiencias compartidas que para Demet son ahora un recuerdo invaluable. Es interesante analizar por qué ella elige esa palabra, tesoro. Quizás porque esos recuerdos representan una etapa crucial en sus carreras. El éxito de Erkenci catapultó a Demet Özdemir a nuevas alturas, consolidando su posición como una de las actrices más prometedoras de su generación. Y lo mismo ocurrió con Can Yaman, quien se convirtió en un fenómeno internacional. Compartir ese momento de gloria, esa montaña rusa de emociones y desafíos profesionales, es algo que indudablemente une a las personas. Son momentos que definen carreras y que dejan una huella imborrable. Pero la cosa no se queda solo en el ámbito profesional. La intensidad con la que los fans siguieron su relación en pantalla y las constantes especulaciones sobre su vida privada hicieron que la conexión entre Demet y Can pareciera ir más allá de la ficción para muchos. Hubo un tiempo, recordemos, en que los rumores sobre un romance entre ellos eran casi una constante en los medios. Y aunque ellos, como suele ser el caso en el mundo del espectáculo, mantuvieron un perfil reservado sobre su vida personal, las interacciones públicas, las fotos compartidas y la evidente camaradería que mostraban en ocasiones, alimentaban esa narrativa. Ahora, décadas después de aquel furor, que Demet hable de sus recuerdos con Can como un tesoro, sin entrar en detalles escabrosos o en dimes y diretes, es una muestra de madurez y de respeto por el pasado. No busca reavivar polémicas ni generar controversia. Busca más bien honrar una etapa de su vida que fue significativa.
Es como si dijera, esa época fue importante para mí, aprendí mucho, viví experiencias intensas y tengo un gran aprecio por lo que partimos tanto en lo profesional como en lo humano, en el contexto de ese proyecto. Cuando una figura pública habla así, con esa delicadeza y ese aprecio por los recuerdos compartidos, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias. Todos tenemos esos momentos en nuestra vida, esas personas con las que compartimos etapas importantes, proyectos que nos marcaron, relaciones que por diversas razones se convirtieron en algo valioso. Y no siempre se trata de romances o de grandes amores, a veces son amistades profundas, colaboraciones inspiradoras, o incluso momentos de crecimiento personal que vivimos junto a otros. Demet Özdemir, a través de sus palabras, nos está regalando una lección sobre la importancia de valorar el camino recorrido. Nos dice que independientemente de cómo hayan evolucionado las cosas, de si la vida ha llevado a cada uno por caminos diferentes, hay experiencias que merecen ser atesoradas. Es un mensaje de gratitud, de reconocimiento hacia una persona y hacia una etapa que evidentemente dejó una marca positiva en ella. Y eso, en el a menudo turbulento mundo de la fama, es algo digno de aplauso. Además, es una forma elegante de responder a las constantes preguntas de la prensa. En lugar de esquivar el tema o de dar respuestas evasivas, opta por una declaración positiva y emotiva. Mis recuerdos con Can Yaman son un tesoro. Punto. Suficiente para comunicar su sentir sin necesidad de entrar en detalles que podrían ser malinterpretados o que invadirían su privacidad. Es una manera de cerrar capítulos, de agradecer lo vivido y de seguir adelante con la mirada puesta en el futuro. Y es que si pensamos en el fenómeno Erkencikus, no solo fue un éxito de audiencia, sino que también generó una legión de fans a nivel mundial que hasta el día de hoy guardan un cariño especial por esa historia y por sus protagonistas. Demet Özdemir, al pronunciar esas palabras, no solo está hablando de sus sentimientos personales, sino que también está reconociendo indirectamente el impacto que ese proyecto tuvo en sus seguidores. Es una forma de honrar esa conexión que se creó entre ella, Can, y el público. Quizás para ella esos recuerdos también impliquen la nostalgia de una época de gran intensidad creativa y personal. El rodaje de una serie exitosa es un torbellino de emociones. Hay adrenalina, hay presión, hay mucha dedicación, pero también hay momentos de complicidad y de alegría. Y en ese contexto es natural que se creen vínculos especiales. Demet, al calificar esos recuerdos de tesoro, nos está permitiendo asomarnos a esa parte de su historia, a esa experiencia que sin duda la marcó. Y es que las palabras tienen poder. Y cuando una persona como Demet Özdemir, admirada por millones, comparte algo tan personal como esto, tiene un eco importante. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre esas personas que han sido importantes en nuestro camino, y sobre cómo valoramos los recuerdos que compartimos. A veces, en el afán de seguir adelante, de buscar nuevos horizontes, olvidamos la riqueza de lo vivido. Y este tipo de declaraciones nos recuerdan la importancia de mirar hacia atrás con gratitud y aprecio. También es una forma de cerrar el ciclo, quizás. No sabemos qué deparará el futuro, pero al verbalizar la importancia de estos recuerdos, Demet parece estar diciendo, sí, lo que vivimos fue valioso. Lo guardo conmigo. Y ahora sigo adelante con esa experiencia como parte de mi bagaje. Es un acto de cierre, de reconciliación con el pasado, y de celebración de lo vivido. Y en un mundo que a menudo tiende a la efímera, la capacidad de atesorar recuerdos es un signo de profundidad y de autenticidad. Así que, mis queridos amigos, la próxima vez que escuchen hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, recuerden estas palabras: mis recuerdos con Can Yaman son un tesoro. Porque detrás de esa frase hay una historia de éxito, de conexión, de experiencias compartidas y sobre todo, de un profundo aprecio por lo que fue. Es un recordatorio de que a pesar de las idas y venidas de la vida, hay momentos y personas que dejan una huella imborrable en nuestro corazón. Y saber apreciar esa huella, valorarla y atesorarla, es uno de los mayores tesoros que podemos tener. En resumen, hemos explorado las emotivas declaraciones de Demet Özdemir sobre sus recuerdos con Can Yaman, destacando cómo estas palabras reflejan la importancia de una etapa profesional y personal significativa. Hemos recordado el impacto de Erkencikus, la química innegable de la pareja en pantalla y cómo esos momentos compartidos se han convertido en un verdadero tesoro para la actriz. Sus palabras nos invitan a reflexionar sobre el valor de nuestras propias experiencias y la importancia de atesorar los recuerdos que nos forman.
Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje por las emociones y los recuerdos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre las declaraciones de Demet Özdemir. ¿Creen que es importante atesorar los recuerdos de etapas pasadas? ¿Qué recuerdos consideran ustedes un tesoro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Chao, chao.